Yeah, estamos de vuelta. Cuéntame. Bueno, bienvenidos de nuevo al Polo Samurai. No tenemos a Milcar aquí para que haga la rima, pero no pasa nada porque tenemos a Patiño, Ay, 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 que ay, ay, ay. que es ¿Cómo están? nuestro invitado hoy desde... ¿Dónde estás? Hola a todos, me llamo Alejandro Patiño, estoy ahorita en Tokio, Japón, precisamente sentado cerca del museo, el Parque Inokashira, cerca del Museo Ghibli. Estábamos, bueno, saludando, comentando al respecto. El polo samurái, ¿qué es el polo samurái? O sea, no sé si esto lo estamos editando o esto va a salir todo, pero Es perdón probable que por salga la... todo. El Polo Samurai es este podcast. Es Así un se llama, podcast el polo sobre... samurái. Lo que pasa es que Es Qué un nombre podcast... tan bueno, tan fino. revelar el Yo sé origen que completo del nombre podría revelar quién es Satoshi Nakamoto. Entonces, Ah, ok, es mejor es no algo que hacerlo, ok, no exacto. O entiendo. sea, podríamos... Sí. Satoshi nos pidió que por favor, ¿sabes? De panitas. Así que bueno, no digas toda la Porque, historia. Leo, porque Flavio me hablaba del polo samurái y te digo, no es una vez, o sea, esto debe tener que, Flavio, un mes y medio hablando del polo samurái. Y yo, bueno, yo pensando que esto es una vaina que Flavio se inventó porque, ¿sabes? Es una broma de Japón y vamos a hablar en Japón y, ¿sabes? Yo estoy en Japón, entonces, ok, el polo samurái. Pero ya entiendo que esto tiene que ver con algo mucho más profundo Exactamente. y trascendental como lo es Satoshi Nakamoto. Ok, ok, Exacto, muy y bien. hay cosas que uno, o sea, como dice Carl Jung, una de las grandes catástrofes de la modernidad es que hemos asesinado el secreto y si asesinamos nuestro secreto, revelaríamos quién es Satoshi. Entonces, no sé si Flavio está de Bueno, acuerdo. y ahora que estábamos hablando de donde está sentado Alejandro, está cerca de un museo, a ver, es el museo de las películas para quienes conozcan, Emblemático. Sí. emblemáticos de un director japonés que se llama Miyazaki, y bueno, son varios, pero digamos que ahorita el representante es Miyazaki, y una de las cosas que Miyazaki decía era que todas las películas que él hace tienen que cambiar el mundo aunque no cambien nada. Eso era una de las cosas que él decía. Y otra de las cosas que decía era que no todo lo que está en las películas tiene que ser interpretable, que no todo tiene que tener un sentido o una... Y eso a mí me encanta. Porque al final Eso, proyectos como el que tú haces, Alejandro, son proyectos que tienen un sentido, tienen una misión, pero van a pasar un montón de cosas en el medio que todo el mundo desconoce. Y hoy queremos hablar de tu proyecto Cacao Shares. Cuéntanos un poco, cuéntanos así, sí. El elevator pitch. sí. Bueno, mira, fíjate que no es, bueno, es una coincidencia que yo estoy aquí hoy en el Parque Inokashira, en el museo, cerca del Museo de Ghibli, teniendo esta conversación, porque precisamente este proyecto se inició. De hecho, mi pitch de elevador, que está en algunas redes sociales donde yo explico qué es Cacao Shares, etcétera, etcétera, fue grabado aquí también. Y precisamente Cacao Shares es un proyecto que persigue rescatar la naturaleza. Es un proyecto de naturaleza ecológica. ¿Ok? Es un proyecto de tipo ecológico porque nosotros queremos, a través de un instrumento, un token ERC20, que creo que la audiencia de tu podcast está familiarizada con eso, a través de un token Tal vez ERC20. no, así que también puedes Tal vez explicar. no, exacto, es verdad. Ok, ok, entonces vamos por partes. Okay. Cacao Shares es un proyecto de tipo ecológico que persigue, a través de un token de la red Ethereum, levantar fondos para rescatar variedades exóticas y en peligro de extinción de cacao criollo en Venezuela. Nos preguntaremos por qué Japón, por qué Venezuela, por qué cacao. ¿Okay? Cacao, como ustedes saben ¿Y probablemente, por es qué el Ethereum? ingrediente. ¿Y por qué Ethereum, verdad? Cacao es el ingrediente esencial para hacer chocolate y Venezuela se conoce como el origen de este ingrediente. No donde el chocolate fue inventado, pero sí donde la planta, donde el árbol Theobroma cacao nació por primera vez en el planeta Tierra. Es decir, así como Etiopía
o Yemen, por ahí, esa zona, es el origen del café. Venezuela es el origen de Teobroma cacao. Y eso ocasiona que hayan variedades extremadamente exóticas y raras y en peligro de extinción. Y Japón es el país que más consume o más demanda granos de cacao exóticos de Venezuela. Entonces, digamos que en la formulación de este proyecto yo dije, mira, tenemos Venezuela, tenemos esa necesidad de rescatar las variedades endógenas de cacao, de las cuales hay más de 100. Yo podría hablarte, sabes, por una hora de eso, pero yo sé que no es el tema en este momento. Tenemos a Japón, que es un lugar donde, bueno, yo tuve la oportunidad de formarme. Yo fui a la universidad aquí en Japón. Y tenemos, soy venezolano, ¿ok? No se Tenemos nota, no se nota. no se nota, sí, yo sé, en normal. Normal, exacto. Normal, ¿no? Sí, normal. Y tenemos la oportunidad de las criptomonedas, de la red Ethereum en este caso, de ofrecernos una plataforma que está al alcance de verdad de cualquier persona para crear un instrumento financiero que sea privado, que sea transferible, que sea respaldado en una red abierta, en una cadena de bloques. Y pues lo planteé de esa manera. Yo dije cacao, Venezuela, Japón, blockchain. Buenísimo. Tengo una pregunta, si puedo hacer una pregunta en este momento. ¿Cómo, si tú Claro. quisieras hacer esto antes de la historia blockchain, qué tendrías que haber hecho? O sea, ¿cómo sería este proyecto si no existiera la tecnología blockchain? Si no existiera la tecnología blockchain, es probable que este proyecto hubiese sido una exportadora tradicional. Un tema comercial, estrictamente comercial. Comprar cacao y revenderlo en Japón. Lo cual, digamos, no tiene nada de malo ni de problemático, porque efectivamente es un mercado que ya existe, que es bastante sano, de hecho. Eh, pero el utilizar un instrumento atado a la cadena de bloques nos permite a nosotros primero aplicar una trazabilidad especial para estos árboles. Segundo, una forma innovadora de levantar fondos, porque nosotros estamos utilizando los tokens para levantar fondos que a su vez se convertirán en una plantación de cacao, en este caso en Venezuela, aunque yo he recibido algunas, digamos, consultas de otros países que también les interesaría utilizar este concepto, pero la verdad es que el cacao de Venezuela es especial y digamos no es por ser nacionalista, no es por decir, ay sí, que hermosa es Venezuela, que perfecta es Venezuela, amo a Venezuela, pero sí, además de querer mucho a mi país, tiene una bendición de la naturaleza que es el cacao. Es único, es imposible copiárselo, ¿ok? Se llevan las semillas a otro país y no es lo mismo, ¿ok? Es el microclima de Venezuela que es especial y como te decía, 100 variedades de cacao que hay que categorizar y rescatar y preservar y multiplicar y para eso el blockchain nos está sirviendo. Esto comenzó en el 2016, perdón que te interrumpo. Esto comenzó en el 2016, ha sido mucho trabajo, pero bueno, estamos en el 2021 y, ¿sabes? Avanzando un poquito cada día. Y tu modelo estás probando un modelo en un lugar en particular que es Patanemo, si no me equivoco. Y luego hay otro asunto que te quería preguntar, que es ¿qué gana alguien que compre tu token? Entonces cuéntame un poco primero dónde está ubicado, digamos, o cómo es tu piloto, ¿ok? Y dentro de ese piloto explícanos qué pasa cuando yo compro un token. Correcto, Flavio. Oye, gracias por aterrizar ese punto, ¿no? Porque yo sé que estamos hablando muchas cosas al mismo tiempo, pero es que, bueno, esto es un proyecto que es muy apasionante y que tiene muchos ángulos, muchas aristas, ¿ok? La buena noticia es que no va a ser la última conversación, por cierto, esta es la primera, para que lo sepas. Gracias. Va a haber muchas chances de hablar sí, con calma acerca de esto. Y eso me emociona un montón porque, bueno, creo que el polo samurái es un concepto, ¿sabes? Hermosísimo, de verdad. Adelante, que disculpa que te está interrumpí, buenísimo. solo quería que sepas que es la primera de muchas. Ok, mira, te voy a decir algo que Venezuela es el Disneylandia del cacao, ¿ok? Hace rato tú dijiste que Ghibli era el Star Wars de la gente del anime. Venezuela es Disneylandia, ¿ok? Tienes todas las princesas,
ya están ahí. ¿Okay? Y en el 2019 yo tuve, digamos, en toda esa investigación que estábamos haciendo para este proyecto, y blockchain, y el tema, y el token, y bueno, obviamente como esto es algo nuevo, tiene mucho que ver con demostrarse, con dar pruebas. Yo viajé a Venezuela con unos colegas japoneses y recorrimos todo el país. ¿Okay? Tuvimos la fortuna de recorrer todo el país y de verdad que en las mejores condiciones. Esto fue antes de, ¿sabes? Antes de muchas de las cosas difíciles que se han presentado en los años recientes. 2019, ¿ok? Y de todas las plantaciones que recorrimos por toda Venezuela, como te digo, es Disneylandia, o sea, están todas las princesas. Pero nosotros decidimos que donde íbamos a hacer el piloto de esto iba a ser en la localidad de Patanemo, cerca de Puerto Cabello, como a 30 minutos de Puerto Cabello. Este es en el centro de Venezuela. Por una razón muy sencilla. Tenemos variedades salvajes de cacao ahí, o variedades exóticas de cacao, que no son conocidas en Japón. Y tenemos unas condiciones sociales muy favorables, que bueno, para los que saben las complejidades de Venezuela, bueno, es un país muy complejo desde el punto de vista logístico, incluso de movilización, bueno, sí, logístico, ¿no? Económico también. Y en Patanemo conseguimos no solamente un cacao excepcional, sino las condiciones de accesibilidad y logísticas para desplegar el proyecto. Entonces hicimos un convenio para operar 51 hectáreas ahí e instalar los primeros sensores de trazabilidad en los árboles de cacao, con la colaboración de la Universidad Central de Venezuela, que es el alma mater de Flavio. Y mía. No sé si de Leo también. Mía también. Bueno, es tu alma mater. Yo no tuve la fortuna de estudiar en la Central, yo estudié en la Simón Bolívar, pero le tengo cariño también. Le tengo cariño a la Universidad Central como si hubiese estudiado ahí, porque de verdad que los profesionales de ahí nos han ayudado un montón en este proyecto. Entonces, esa fue la razón de empezar por Patanemo y empezar, digamos, con este tema de esa manera. Cuéntame acerca del sensor de trazabilidad que hay ahí. No, wait. Ahora falta saber qué pasa cuando alguien compra un token. Cuéntame un qué cacao pasa. Verdad, perdón. Además, Perdón, que me escapé. esta pregunta ahí, pero además, ya va, quiero hacer un inciso aquí, porque lo que Patiño hizo fue genial, porque el acrónimo o mejor dicho, el acrónimo no, el token se llama KKO, ¿ok? O sea, como que demasiado fino. Normal. Bueno, de hecho es CSS, pero sí, es un perdón, no token. es cacao, no es cacao. No es cacao, perdón. es CSS y bueno, fue una opción, pero teníamos que, bueno, no es que es un problema, pero hay una empresa que es muy reconocida en Venezuela que se llama Cacao Real, vale. que ese es su nombre, Cacao. De hecho, son amigos, ¿no? Ok, entonces, perdón. Entonces, para quienes nos oyen, no olvídense, no es cacao, es CSS, que es de Cacao Shares, ¿ok? Sí, pero también es como Caracas, que es nuestra... Que no confundamos más a la gente. Nuestro pueblo. Pero sí, de verdad que sí, son muchos temas. Como dice Leo, esto hay que hablarlo y repasarlo y hablarlo otra vez. Pero bueno, el token, ¿ok? ¿Qué ofrece el token? ¿Ok? Ajá. Cacao Shares, CSS, está en la red Ethereum. Tú te metes en etherscan.org o etherscan.io y tú buscas CSS o Cacao Shares y te sale todo lo que necesitas saber sobre Cacao Shares. De hecho, es un explorador de la blockchain, que es una de las cosas hermosísimas que podemos hacer con los Cacao Shares. Tú puedes saber quién los tiene, quién los está usando y qué transacciones se hacen con Cacao Shares en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo que no les he contado. Se creó el token, ¿okay? Se emitieron 100 millones de unidades. Queríamos hacer un ICO, que es un Initial Coin Offering, ¿ok? No lo terminamos, no lo hicimos como un Initial Coin Offering, que un Initial Coin Offering es como una especie de subasta pública de acciones. No lo hicimos así. Hicimos una venta privada pequeña, que es lo que llaman un pre-ICO, y después comenzamos a hacer rondas privadas, que no es otra cosa que hablar
con personas que tú conoces, de echarles el cuento, hacerles el pitch, y si se interesan, invierten en el proyecto. Esa es la etapa en la que estamos. Se han colocado más o menos 1 millón de Cacao Shares, ¿ok? Que es apenas un 1%. Es porque nos estamos preparando, ¿ok? Nos estamos preparando y podemos hablar también un poquito de eso también. Como te decía, 100 millones de tokens están disponibles en Etherscan. Se puede ver quién los tiene, dónde están, cuándo se han movido, porque esa es la belleza de la blockchain. Todo es transparente. Y tener o hacer operaciones con Cacao Shares permite precisamente trazabilidad. ¿Okay? Hay dos elementos o dos pisos de trazabilidad en esto que estamos hablando. Uno es la transacción comercial, que se hace, como te decía, a través de Etherscan, con las Cacao Shares. Tú metes, buscas, compras, vendes, sabes quién compró, quién vendió, y así puedes saber, por ejemplo, si un producto es auténtico o si una transacción es auténtica. Por ejemplo, ¿okay? Interrúmpeme, porfa, si tenemos que repasar esto otra vez o pararnos en algún lugar. Si alguien hace una operación de 1 tonelada de cacao venezolano que viene de un pueblito muy remoto llamado Patanemo, eso lógicamente tiene que venir, si viene de Patanemo, de unos 5 o 6 productores que son los que conocemos, ¿no? Y imaginemos que hay chocolateros en Japón que desean este cacao, lo necesitan, lo quieren. Pero sale alguien porque sabe que este es un producto precioso, que es un producto caro, y dice, no, yo también lo tengo y este también está muy bueno, entonces te lo ofrezco, te lo vendo, ¿sabes? ¿Cómo sabemos que esto es auténtico? Una manera, ¿okay? No es la que se está haciendo actualmente, pero hacia allá nos dirigimos, es verificar la transacción en Etherscan. ¿Tú de verdad compraste eso en Patanemo a este agricultor? ¿En serio? ¿Pagaste este precio que es un precio de comercio justo y tal, y eso benefició, ¿sabes? Toda la historia. ¿Dónde está tu ID de la transacción? Entonces, ok, aquí lo tengo. ¿Dónde está el ID de la transacción de la otra parte? Aquí está. Entonces se completa eso y se vuelve como una especie de certificado sin ser certificado. Es un certificado, digamos, empírico hecho a través de la cadena de bloques. Eso es una cosa que podemos hacer con Cacao Shares. Otra cosa que podemos hacer con Cacao Shares es almacenar valor. ¿Qué pasa cuando yo compro un Cacao Shares? Ok, cuando tú compras un Cacao Shares o 100 Cacao Shares, que es como me gustaría plantearlo, me gustaría presentarlo así, verlo en unidades de 100, por lo menos al día de hoy, 15 de junio del 2021, tú estás comprando un árbol de cacao en Venezuela. ¿Okay? Cuando tú compras 100 Cacao Shares, eso equivale a un árbol de cacao en algún lugar de Venezuela, en este caso en Patanemo, como te digo, al día de hoy, 15 de junio del 2021, es un árbol de cacao. Cuando tú compras 100 millones de Cacao Shares, tú estás contribuyendo, estás contribuyendo a crear, exactamente, estás comprando 1 millón de árboles de cacao en Venezuela, que es el objetivo más alto de este proyecto. Okay. O sea, cuando tú me preguntas, que a lo mejor fue lo que te debía haber respondido cuando me preguntaste hace un rato qué es Cacao Shares es un token que sirve para sembrar 1 millón de árboles de cacao en Venezuela. Vale, entonces yo compro, vamos a suponer, yo compro 100 tokens y alguien en aquel lugar ya tiene listo o está sembrando o ya sembró ese árbol y lo que yo compré ese árbol, ¿no? Entonces ese árbol es de mi propiedad de alguna forma y ¿qué pasa? Bueno, eso es un tema que es necesario profundizarlo, ¿ok? Porque también tiene muchas aristas. Sí, tú compras 100 Cacao Shares y esos 100 Cacao Shares se asignan a un árbol de cacao que va a estar físicamente en Venezuela, pero nosotros no podemos, digamos, decir que la propiedad de ese árbol es de Flavio o es de Leo. Es más que todo por razones, digamos, regulatorias. No hay un marco de trabajo para plantear eso así. ¿Okay? Lo que sí hay es la posibilidad de yo decirte, mira, Flavio, tú compras 100 Cacao Shares
y las estás metiendo en este proyecto que tiene tantos árboles de cacao y cada árbol de cacao produce 1 kilo de cacao al año y ese kilo es tuyo, ese kilo de cacao es tuyo y ese árbol va a vivir por aproximadamente 100 años, ¿ok? Y si ese árbol se muere, alguien está comprometido a sembrar otro en su lugar, de manera que por 100 años tú vas a tener lo que sea que produzca ese árbol. En la Vale, forma ok, de entonces, dividendos, o en la forma de más cacao shares, o en la forma de productos que tú vas a adquirir en algún lugar que vamos a definir para eso. Es decir, tú vas a cambiar, tú vas a recibir alguna especie de recompensa por ok. esos 100 cacao shares que tú Vale, o sea pongas. que mi inversión, digamos, mi inversión sería un árbol, sería yield, lo que produce un árbol de Es cacao un yield, exactamente. durante 100 años, ¿no? Por ejemplo, o un producto o Exactamente. lo que sea. Supongo que en algún momento habrá algún contacto directo o algo pasará que me definirá mejor, supongo que year by year, año a año, qué va a pasar, ¿no? Pero ok, vale. Y de ese piloto que estás haciendo, ¿ya has llegado? ¿Han comprado? Cuéntanos un poco. No sé si Leo Bueno, tiene ese alguna es el pregunta, estatus. Yo perdón. la lanzo después, adelante. Todo esto es súper experimental. Mira, yo no sé ¿sabes? Si después tú quieres editar esto y ponerlo, ¿sabes? Más sucinto, porque esto es todo experimental, lo que estamos hablando, ¿ok? Todo. Bitcoin es un gran experimento, todo. O sea, Sí, todo esto sí, no es nada nuevo, pero es fantástico porque, a ver, es a mí fantástico. tu ejemplo me parece muy útil para que la gente entienda realmente por qué un proyecto como Ethereum puede tener un valor que va más allá de hacer un trading, ¿no? Porque si tú me dices, Sí, bueno, yo puedo comprar esta propiedad, además de todo lo que significa poder tener el tema de la trazabilidad y todo eso, pero además que sí. yo, digamos, como inversor pueda tener este yield y asegurarme, no sé qué, eso me parece muy interesante, pero además, lo que otras personas no ven, entiendo que esta es una DApp, ¿no? Esto, o sea, es un tema descentralizado. Luego podríamos entrar ahí en una próxima conversación para entender si quién tiene voting rights y todo eso, pero cuando compras eso, no es que solo estás comprando el árbol, es que estás ayudando a una comunidad remota a levantar fondos, a hacer pagos de una manera fair, ¿no? Justa, porque también en estos temas de cacao y azúcar y materia prima en general hay muchísima explotación. Y todo eso es como para que la gente entienda de qué va realmente la economía cripto, Exacto. ¿no? Que no es nada más, ay, sí, mira, apreté un botón y ahora tengo 10 euros más. Esperé y No, tengo 10 se trata Dogecoins. de, exacto, se trata de un proyecto que va mucho más allá y esto es lo que yo le intento explicar a la gente que es escéptica, ¿no? Con el tema. Le digo, bueno, puede ser escéptico, pero es una manera, digamos, un poco ni siquiera diría utópica, porque ya es como bastante real y posible de hacer, y no es como que quieren hacer dinero del aire, ¿no? No es como otras Es propuestas así. económicas Y, locas por ahí. y yo creo que la forma como tú lo estás explicando y resumiendo bueno, más que acertada, porque tocaste unos elementos que no estaban, ¿sabes? Que yo no había dicho todavía y que son ciertos. Esto es un asunto innovador para replantear una cadena comercial que está afectada, bueno, por prácticas que a veces no son las más adecuadas. Y como te decía, bueno, Venezuela sufre de algunos de esos problemas, bueno, como eso que tú mencionaste, ¿no? Injusticia, explotación. Y en el caso de nosotros, ¿ok? Para ir a lo concreto, nosotros, como te decía, colocamos aproximadamente 1 millón de tokens, ¿ok? Eso es lo que está colocado. Pero tenemos muchos más árboles. O sea, si tú te pones a ver, 1 millón de tokens serían 10.000 árboles. Tenemos actualmente más de 10.000 árboles, Ajá. solo que son árboles que ya existían ahí en esa zona, como te decía, en Patanemo, donde comenzamos a trabajar. Nosotros hicimos un compromiso con esta comunidad para hacer nuestra hacienda piloto ahí, nuestra hacienda modelo,
que es la que esperamos sirva de, digamos, de efecto, digamos, réplica para que más comunidades se sumen o vendamos más token y podamos financiar plantaciones más grandes en otros lugares. El asunto es que efectivamente para hacer real esto, para aterrizar este concepto, yo hice ese convenio, ¿okay? O nosotros hicimos ese convenio con la gente de Patanemo para traer su cacao a Japón, y de hecho lo hicimos. Nosotros nos trajimos en el año 2020, a principios, justo antes de la pandemia, nos trajimos varias toneladas de cacao de Venezuela, de Patanemo, un lote de origen único, ¿sabes? Súper trabajado, de verdad que trabajamos muchísimo para traer eso. Y eso se convirtió en nuestro lote promocional, un lote de cacao de Patanemo promocional para promocionar Cacao Shares. Lo estamos colocando en Japón, hemos conquistado el apoyo de algunos chocolateros importantes, de verdad que, ¿sabes? No es, creo que, ¿sabes? A veces yo lo estoy diciendo así, pero creo que no es un logro pequeño, de verdad que es algo como que Bueno, a ha ver, costado mucho trabajo, ¿verdad? Me voy a poner sentimental porque yo puedo hablar un me ha poquito, costado mucho. yo puedo hablar un poquito de esto porque yo también estuve ayudando a Patiño el año pasado Chamo, sí, Flavio es, ¿sabes? con varios temas, básicamente de que se conociera el proyecto, ¿no? Y claro, fue una situación compleja porque llegan no sé cuántas toneladas de cacao a Japón, empieza la pandemia y todo eso se queda básicamente congelado allí, parado durante un tiempo, y yo le dije, bueno, vamos a intentar levantar ¿sabes? Hacer un crowdfunding o lo que sea por una vía un poco más tradicional, no tan alternativa como podría ser Ethereum, porque en ese momento pues era una situación compleja. Pero bueno, Alejandro, te tienes que ir, ¿verdad? Estás ya... Bueno, no, yo estoy aguantando la reunión, o sea, dale. Me parece un tripeo. Yo lo que voy a buscar Me parece un tripeo que estés montando bici en el podcast al mismo tiempo, así que... Sí, a mí, vale, buenísimo. Yo lo digo especialmente por el tema... Y de paso te estoy dando un turno por Japón, pero... Ok, vale. Si lo quieres repetir después, lo No. Mira, estaba preguntando por ti, porque no sé si es que estás ahí todo liado y tal. No, no, para nada. Ok, porque no todo el mundo está viendo... muchísimo hablar con ustedes. No todo el mundo está viendo el vídeo, y mucha gente lo va a oír en un podcast. Entonces, si oyen un ruido ambiente, es que Alejandro empezó a caminar, empezó a pedalear por Tokio, porque creo que tienen que ir a buscar. ¿Qué pasó? ¿Te regañaron? Sí, no, de verdad. Yo quiero hacer un paréntesis un momento y darle un chance también a José Alejandro a moverse dentro de la ciudad para recapitular una de las cosas que hemos dicho. Entonces, yo quisiera, a mí la pregunta que yo hice hace un rato me parece bastante relevante para traer el argumento cripto de todo lo que estamos presentando. Y la pregunta era, ok, ¿cómo podrías hacer esto antes de hacer? Entonces, o sea, yo lo que me imagino es, si uno quisiera hacer algo así antes de que la tecnología blockchain apareciera, estos son los pasos que yo me imagino que uno tendría que dar y la cantidad de dinero que yo creo que uno teóricamente tiene que gastar para hacer algo similar. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos haciendo una especie de emisión de acciones. Esta emisión de acciones tiene que tener la característica de tener la mayor cantidad de transparencia posible y aparte de eso, o sea, debe estar disponible a todo el mundo, abierta, etc. Entonces yo creo que tú hubieses tenido que hacer quizás lograr una posición, así sea en el mercado financiero de Tokio o en el mercado financiero de Londres o en el mercado financiero de Nueva York. Hacer eso te hubiese costado algo así como, yo creo que al obtener todas esas licencias y eso debe estar alrededor de los $20,000. Es muy posible que es lo que cueste. Muchísimo más. Muchísimo más. O sea, yo estoy como Perolito y Escarlata ahí. Que, bueno, yo creo que son como 100 bolos. Y la vaina es como, ok, vamos a decir $50,000. Buenísimo. O sea, ya estamos en menos $50,000. Después, lo siguiente que tendrías que hacer es establecer un sistema de accounting que establezca una relación entre los clientes que están tratando de comprar esa acción y la plantación en Venezuela.
Y lo otro que tendrías que hacer es crear una especie de portal en donde la gente pueda hacer un seguimiento de las transacciones que han ocurrido y de quién es el dueño de qué y qué es lo que se ha movido. Y de repente un tipo que nació, por cierto, en una ciudad a 100 kilómetros donde yo estoy ahorita, que se llama Kalona, es la ciudad natal del fundador de Ethereum. Tenemos un invitado que acaba de llegar. Se nos une Amílcar Ortega. Buenísimo. Este podcast está entre montar bicicleta en Tokio y levantarse en la mitad de la noche en Buenos Aires. Bienvenido, Amílcar. Estamos en el medio. ¿Qué Buenísimo tal? recibirte. Nadie me avisó, por cierto. Déjame ponerte al tanto y así me parece buenísimo el recap de lo que está pasando. Estamos conversando en este momento acerca de, imagínate que no existiera Ethereum, ¿cómo harías algo como Cacao Shares? O sea, ¿cómo harías una emisión de acciones poniéndote en una situación en la cual no existe el blockchain? No existe ningún tipo de esta tecnología. Entonces yo estaba diciendo que tendrías que levantar algo así como que más de $50,000 para obtener una posición en el Stock Exchange de Tokio o de Nueva York o de Londres. Después tendrías que establecer un sistema de accounting que corra todas las transacciones que existen entre cada una de las personas que compran los shares y la plantación como tal. Aparte de eso, bueno, tendrías que invertir en abogados, tendrías que hacer un portal. Y de repente llega alguien de una ciudad a 100 kilómetros de aquí y crea un sistema que elimina toda esa construcción de confianza entre personas. Y ese sistema es la blockchain de Ethereum que te permite emitir acciones, por ejemplo, de una manera, ¿cómo se dice en español? Accountable, se me olvidó. Contable. Los contables, sí. No, pero o sea, accountable significa que auditable. No, auditable, okay. me parece. Que te permite hacer de una forma auditable una emisión de, digamos, de valor. Auditable, claro. ¿No? Una emisión de valor, que es lo que has hecho. O sea, y eso es lo que realmente está detrás de todo lo que estamos conversando aquí. ¿Por qué 3 tipos de todas partes del mundo se obsesionaron con esto y se sentaron a hacer un podcast cada semana? Porque esto significa la redefinición del valor, del concepto del valor. Y eso no había pasado por 2000 Sí, es una años. redistribución, es una disrupción de muchas cadenas de valor. Todo este tema de Ethereum y esa forma alternativa de levantar fondos tiene que ver con quebrantar órdenes establecidos, bueno, que a veces no son buenos o a veces benefician a grupos que... Entonces esto le da oportunidad a nuevos grupos de participar en otras capas de la economía. Perdón, pero que te interrumpa. Yo escuché hace par de días una oración hermosa. De hecho, creo que fue de nuevo de Michael Saylor, de quien la escuché, que bueno, estamos en un loop con Michael Saylor, pero bueno, él se las ha ganado, ¿no? Y la oración era algo así como que si lanzas una pelota de béisbol, ¿sabes? El viento la detiene porque es la fricción natural de la atmósfera y la distancia que va a cubrir la pelota son 100 metros o algo así, pero si la lanzas en el espacio, o sea, la vaina le va a dar vueltas a la Tierra hasta el fin de la humanidad. O sea, ¿qué pasa si remueves la fricción? Y la fricción que existe hoy en día la ofrecen las instituciones financieras, que o sea, le ponen un parado a todas las cosas que estamos tratando de hacer. Right. Son otras reglas. Mira, Alejandro, otra pregunta. Sí, ¿cuál es? No sé si en algún momento te has hecho esa hipótesis o si te parece importante, pero si yo como investor compro un árbol, ¿sabes? ¿Has hecho los cálculos de cuánto me puedo ganar en los 100 años que va a durar ese árbol? ¿Cuánto cuesta un kilo de cacao ahora? Mira, es decir, es un poco holístico ese cálculo, ¿ok? Sí. Ahí, de verdad que, mira, en las ventas privadas que nosotros hacemos, se hace una especie de, ¿sabes? Hay varios esquemas. Hay un esquema que es más, que parece un préstamo, donde se paga un interés. Hay un esquema donde se da participación sobre futuros yields. Pero yo de verdad creo que solamente el mercado va a decir eso. Porque vale, pero ¿cuánto cuesta hoy un kilo de cacao Patanem? es un cacao premium, es decir, generalmente el cacao venezolano, el cacao es un commodity, es una materia prima que tiene un precio internacional, que de hecho es un precio que no representa su valor, pero que está controlado por
precisamente estos grupos que necesitan, digamos, ser reabordados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ese precio, cuando un cacao es premium, tiene un bono, ¿ok? Estos son contratos muy grandes. Entonces, el cacao de nosotros está 500% por encima de ese precio internacional, más o menos. Unas 5 o 6 veces. A ver, tengo aquí futuros de cacao de la bolsa. Bueno, no, esto no equivaldría porque estos son los futures. Sí, Pero por eso te digo, la unidad tiene, no es de kilo, sí, es de 2000 y pico, sí, $2,400. por eso te digo, es un tema que tiene un dinamismo que hay que, ¿sabes? Hay que... Ya, pero lo que quiero es que la gente se haga una idea, ¿vale? Que si yo me compro 100 o 1000 árboles de cacao, ¿cuál puede ser el yield de esto Bueno, por un año o lo que sea? mira, hay una forma, es especulativo, ¿ok? Esto es altamente especulativo. Estamos Sí, hablando de un recurso que es especial, ¿ok? Hoy vale, por decirte, $3, ¿ok? sí, $5, no sé, $6, y está en peligro de extinción. ¿Okay? claro. No sabemos cuánto va a costar en el año 2050. Porque Sí, de verdad además no una sabemos. locura, los futuros de cocoa en la bolsa son 2,400 y pico. Bueno, pero esos futuros de cocoa, bueno, te digo, o sea, yo tengo mi opinión y bueno, hay una corriente de pensamiento alrededor de esos mercados de futuros que son, Ya, Claro, súper están manipulado. diseñados para beneficiar a los grandes y para desfavorecer a los pequeños. Entonces, hay un tema de replanteamiento del comercio justo también detrás de nuestra iniciativa. sí, Nosotros queremos, ¿sabes?, cambiar, porque fíjate, cuando Flavio me pregunta sobre el precio del cacao, obviamente tenemos que hablar del ancla de los precios de los futuros, de la bolsa de Nueva York y tal, del Future Exchange no sé qué, pero, ¿sabes?, hay mucho más que eso. ¿Por qué no está basado, por ejemplo, en el índice de satisfacción de los consumidores? ¿Eso existe? Yo creo que no. ya, bueno, pero es que muy poca gente se va a parar a ver eso. Pero como decíamos al principio, lo importante o lo interesante de todo esto es que es un experimento que se está desarrollando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es todo muy experimental. Brutal. Tengo una Todo propuesta súper que experimental. liberemos a Alejandro para que pueda enfocarse en su camino y lo recibimos de vuelta pronto. ¿Qué les parece? Y seguimos adelante. Nos quedan 20 minutos de podcast. Me Podemos parece. Ustedes van a estar 20 minutos más. Yo me puedo excusar por 5 minutos y me uno a la llamada Depende de cómo te en sientas. 5, La 10 invitación minutos. la invitación está abierta. Sumimasen, shitsureshimashita. Dale, Dale, ya vengo, sí. adelante. Enfóquese en Perdón. Dale, hasta su luego. tiempo ya y aquí seguimos. Venga. Entonces, Hasta luego. hemos estado montando bici en Tokio hoy. No se vuelve más. No se vuelve Sí, más andaba un poco aquí como que perdido por estar pendiente del tránsito, pero me gustó. Sí, Solo, perdón, Milker, perdón, Flavio, solo hay algo más exótico que montar bici en internet en Tokio y eso es shares de cacao en Patanemo. es verdad. Eventualmente volveremos a hablar de este proyecto porque es muy... Bueno, Amílcar, tendrás que oírlo, porque de verdad que está muy, muy guapo el proyecto y está muy interesante. Lo escucharé, lo escucharé. No me invitaron a esta grabación. Qué ¿Cómo horrible. no? 3 días diciendo Producción. tal. No. Tú Tienes que tienes... repetir la producción. Calculé Mira, mal. Yo creía que era mira. dentro de como 6 horas, algo así. Eso es lo que quería O escuchar, sea, calculé mal. 7 horas. Pensaba que era. Eso es lo que quería oír, calculé mal. Eso es lo que quiero oír. Yo creo que fue el Mira. pasante. Sí, Yo creo que fue el pasante que no mandó el email en el momento adecuado. Sí, bueno, no sé. Yo estaba escuchando todos los podcasts que ustedes graban sin mí.
Y estoy súper decepcionado con su actitud. O sea, en el de Eduardo Gavotti se empezaron a burlar de mí apenas salí de la llamada. Hasta que terminó el podcast, estuvieron haciendo chistecitos. Y lo peor de todo eso es que se van a tener que tragar sus palabras, porque de aquí a que este podcast siga su curso, yo los voy a convencer a ustedes de que Bitcoin es lo único que importa en el mundo. Ok, entonces todo esto que nos está contando Patiño, tú dices que no sirve para nada. No es que no sirva para nada, o sea, Ethereum tiene su espacio, pero no es un espacio, no es algo que pueda salvar el mundo, porque simplemente Ethereum es una compañía privada, ¿sabes? Ok, vale. Las compañías privadas también tienen en el mundo cabida y son importantes, pues. Mira, una de las cosas interesantes que estaba diciendo Patiño era que cuando tú compras un cacao share, tú básicamente estás haciendo 100 cacao shares. Estás haciendo un funding para un proyecto, ¿vale? Y es un proyecto en una hacienda que ya funciona, que ya tienen sus árboles, o sea, no es algo como que nuevo, no es algo que vamos a inventar una startup, es algo simple, claro. Producimos cacao y lo vamos a enviar y tú cuando compras ese árbol vas a tener un yield de ese árbol durante 100 años, ¿ok? Aparte de eso, fuera de esto, y de eliminar toda la fricción entre cómo le doy la plata a esta gente y todo eso, estás ayudando a una comunidad muy remota que tal vez no tendría la misma cantidad de recursos en un proyecto como este. Es un poco en este caso es un poco social activism más local economy, etc. Y no sé, bueno, tal vez soy demasiado noob, pero no sé si uno puede hacer algo así con Bitcoin. No todavía. No todavía, pero eso viene. O sea, se acaba de activar Taproot. Taproot abre la posibilidad de que se empiecen a hacer smart contracts sobre Bitcoin. Y vamos a ver qué inventan. Eso está en pleno desarrollo. Y sí, o sea, no sé, ¿sabes? No voy a criticar este proyecto porque me parece bellísimo y hermoso. Lo único que digo es que Ethereum es una compañía privada, pues no es una cosa descentralizada, pues no hay descentralización en Ethereum y bueno, a veces no es necesario, o sea, ¿es absolutamente necesaria la descentralización para todos los proyectos? No. Y para algunos, para el único que es absolutamente necesario para mí es para el dinero. El dinero tiene que ser descentralizado, nadie puede estar a cargo del dinero. Y eso es lo que le trae Bitcoin al mundo, que no se lo trae ninguna de las otras criptomonedas. Go. Estoy en una de nuevo de ponerme los zapatos del noob y de la persona o el no coiner y dar un paso atrás, ¿no? Y conversar un poquito acerca de los temas fundamentales que tenemos sobre la mesa. Entonces, se me ocurrió esta idea, a ver qué les parece. ¿Se acuerdan de Mount Rushmore, este sitio en Estados Unidos donde están las cabezas de los presidentes carvadas en piedra? Sí. Yeah. Imagínense que hagamos una lista de transacciones escrita en piedra. O sea, que la gente se pone de acuerdo, un montón de gente, y mira, vamos a ir a hacer esta lista ahí, pim, ponerla de una forma que todo el mundo la pueda ver. Entonces, de nuevo, ese es nuestro blockchain. Nuestro blockchain es, lo que pasa que es muy especial con Bitcoin, bueno, antes de seguir adelante, nuestro blockchain es esa tabla escrita en piedra, que está escrita en piedra por un montón de gente que se puso de acuerdo en hacerlo voluntariamente. Y lo que está tocando Milcar aquí es algo que va a ver lo siguiente. Imagínate que hay dos tipos de proyectos. Uno es una cuestión de grassroots, de fondo, de gente que se puso de acuerdo y decidió hacerlo por su propia iniciativa. Y eso creció tanto que llegó hasta un punto en el cual Google empezó a escribir en esa tabla de piedra también. Y el otro lado sería algo así como que imagínense que nosotros empecemos esa iniciativa como entes privados, como una compañía, y después se volvió tan grande que todo el mundo se alineó, bueno, no todo el mundo, pero un montón de gente se alineó con esto. ¿Qué estamos escribiendo en esa tabla de piedra? En el caso de Bitcoin ahora lo que estamos escribiendo solamente es transacciones. Amilcar movió esto y Flavio lo recibió. Lo que estamos escribiendo en la pared de piedra de Ethereum
nuestro blockchain de Ethereum, son cosas un poquito más complejas. O sea, va hasta el nivel de contratos entre gente, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que puede estar escrito ahí es: yo establezco que he comprado un árbol de cacao en Patanemo, ¿no? Y aparte de eso, dependiendo del yield que ese árbol de cacao dé, yo voy a recibir cierto tipo de beneficio por haber comprado ese árbol de cacao en el pasado. Entonces, como ven, estamos hablando de un poquito de dos cosas diferentes. En una estamos hablando de una transacción de valor y en otra estamos hablando en una transacción de valor o un contrato o un programa computarizado o una imagen única, que es lo que es un NFT, por ejemplo, un NFT. Entonces, el punto de Milka sería algo así como que, mira, como el dinero es algo que todos usamos, sería mucho mejor, o digamos, en el cual construimos la economía encima de eso, sería mucho mejor que el dinero no tenga, digamos, un vector privado detrás de él dirigiéndolo. Sería una buena manera de hacer un resumen de esta conversación. Sí, sí. Buenas noches. Sí, o sea, exacto. Lo único que puedo agregar a eso es que se va a poder hacer smart contracts en Bitcoin. No sé qué vaya a pasar con eso, no sé si vaya a ser exitoso, no sé si sea lo que la humanidad necesita, porque no tengo una bola de cristal. Pero lo que sí sé es que va a ser más descentralizado que Ethereum. Y vamos a ver qué pasa. Y no sé, a mí siempre me ha gustado Ethereum. Yo creo que es un proyecto súper útil y que tiene muchas ideas desarrollándose que no se están desarrollando en ningún otro. No, mentira. Ahorita hay mucha competencia para Ethereum. Sí, hay varios proyectos desarrollando más o menos esas mismas ideas, pero más como que, ¿sabes? Ethereum fue el primero y es donde está la mayoría de las cosas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, en realidad este proyecto me parece bellísimo y qué bueno que lo estamos, ¿cómo se dice? Como conociendo. Y ya volvió Alejandro. Volvemos a pedalear por Japón, por Tokio. Sí, ¿cómo están? Bien, conversamos acerca de smart contracts en Bitcoin y smart contracts en Ethereum, la posibilidad de smart contracts en Ethereum, lo cual nos lleva a la pregunta siguiente, quizás que puede ser interesante. En el momento en el cual tú lanzaste esto en Ethereum, ¿tenías alguna otra alternativa? La verdad, no. Teníamos otra blockchain que, para serte sincero, ahora mismo no recuerdo el nombre. No era Hyperledger, sino era otra cosa que te permitía hacer tus tokens, pero era mucho menos popular que Ethereum. Y al final, ¿sabes? En ese momento era un medio boom de los tokens y tal, y decidimos Ethereum. ¿Qué tipo de preparación requirió armar esto? ¿Tuviste que estudiar 10 años de ingeniería computacional o fue una cuestión de sentarte y ver unos posts y entender algunas cosas o contrataste a alguien para hacerlo? Mira, yo creo que como todas las cosas bonitas de la vida, sucedió. Obviamente leí muchos posts, yo tenía interés en cosas de programación web desde hace mucho tiempo, pero conocí a alguien, un colega, que efectivamente estaba muy metido en este tema y me ayudó un montón. Con Crush. Sí, así como, bueno, como los equipos que uno tiene, pues la gente que lo ayuda a uno a hacer cosas que, sabes, tú a veces no sabes ni cómo llegan a tu proyecto, a tus cosas, pero te ayudan y te echan la mano, ¿sabes? Y se arman unas cosas buenísimas. La preparación. No fue tanto desde el punto de vista computacional o de programación, pero sí desde el punto de vista legal. Ahí fue donde hubo que meterse un puñal, porque no hay leyes para esto. O sea, yo le sigo mucho la pista al tema legal, no porque me guste, sino porque, bueno, es importante, ¿no? Y ahí sí hay que darle con esto, porque está todo muy nuevo y bueno, han habido muchos proyectos que no dan la talla, entonces uno tiene que hacerlo diferente. ¿Qué tipo de retos tenía, digamos, a nivel legal? Bueno, particularmente el hecho de ser, nosotros no somos un security token, pero
tiene muchos elementos el concepto tiene muchos elementos que lo hacen, ¿sabes? Girar Una cerca pregunta. ¿Qué es un security token? Ok, un security token es un instrumento que, si bien está en blockchain, si bien está en Ethereum, si bien digamos no está asociado a una bolsa de valores convencional, necesita ser considerado un instrumento financiero, un security. Okay, y vale. por eso ¿Cómo? entonces aplica lo que decía Leo hace un rato del tema que necesitas, ¿sabes? No sé cuántos miles de dólares para tener una licencia y para contratar que tiene la licencia, y necesitas los contadores más peso pesado del planeta, y necesitas la firma de la reina Isabel y, ¿sabes? Todas esas cosas aplica para. Entonces, como que derrota todo el propósito de hacer un proyecto cripto si el tema es un security token. Pero bueno, como todo, hay proyectos que eligen hacerlo de una manera, otros proyectos eligen de otra. Mira, hay perros sueltos Eso en Rusia. principalmente. ¿Qué le van a Que lo hacer a ese siento. perro? ¿Qué le van a hacer a ese perro? Mira, no sé, ese perrito Se lo lleva no la come hoy, creo yo. policía. ¿Tú sabías Yo creo. que en Alemania, si tú tienes un perro, estás obligado a darles clases para que no ladre el perro? En serio, es una obligación. Qué alemán, eso es muy alemán. Sí, estás obligado. O sea, además del coste de todo, no sé qué, tienes que gastar en el entrenamiento del perro. Lo que pasa también es que este perrito vio un gato, entonces yo creo que para esos casos que es culpa del gato. la ley perdona al perrito y lo deja ladrar. Y el gato es el que va a un gato, eso tampoco se ve todos los días. Sí, el gato es el culpable. Aquí yo sigo en este tema de ayudar a los que están chinos o japoneses acerca de lo que estamos hablando. Entonces, ok, imagínense que... ¡Racist! ¡Racist! ¿Qué es eso, Leo? Vale. Continúa. Recuérdense que vivo en Rusia y aquí somos homofóbicos, racistas y horribles todos aquí. Tenemos el dedo en las bombas nucleares para acabarlo todo mañana. Imagínense que quería ilustrar como que un security token desde otro punto de vista. Se me acaba de ocurrir esta idea. Imagínense que alguna vez hablamos de Michael Jordan aquí en el podcast, así que vamos a seguir con él. Imagínense que Michael Jordan toma una foto de todos los zapatos que él usó durante su época en la NBA. Y la ponen en social media diciendo: voy a venderlos todos. O sea, usted puede comprar este zapato sin tenerlo físicamente. Como se imaginan, o sea, los zapatos de Michael Jordan, a lo largo que pase el tiempo, el valor de ellos van a seguir subiendo, porque se vuelve una cosa más legendaria y más única. Entonces Michael Jordan pudiese, como él tiene el dinero, él puede hacerlo, ¿no? Pero vamos a decir que Michael se lo gastó todo rumbeando y no tiene mucho dinero para hacer todo el sistema de accounting y todo lo que requiere hacer una venta de este tipo en Wall Street. Entonces él pudiese atar cada zapato a un número único que está en el blockchain de Ethereum, ¿cierto? Entonces tú pudieses comprar ese zapato sin realmente obtener el zapato, sino lo que obtienes es un contrato entre tú y Michael Jordan que está codificado en el blockchain de Ethereum. Y dependiendo de cómo el mercado valore esos tokens, porque la gente va a empezar a querer comprarlos. ¡Wow! Puedo comprar los zapatos de Michael Jordan. Entonces yo también, la otra cosa que puedo hacer es partir un zapato de Michael Jordan por la mitad, ¿cierto? Lo cual no pudieses hacer vender fracciones. Exacto. O partir un zapato de Michael Jordan en 100 pedazos y vender un 100avo del zapato de Michael Jordan. Entonces, bueno, Amilcar puede comprarlo. Entonces, como se imaginan, o sea, yo lo que insisto siempre cuando hablo con la gente acerca de la economía que se viene adelante, o sea, la fragmentalización de la utilidad y la capacidad de emitir valor instantáneamente sin ningún tipo de fricción es infinita. O sea, no sé si te parece, Alejandro, esto es una buena metáfora para explicar un poquito. O sea, tus árboles de cacao son como esos zapatos de Michael Jordan, o sea, aparte porque ganan valor sobre el tiempo, etcétera. No sé cómo, si quieres entrar ahí. Más o menos, esa metáfora estuvo más o menos. Ajá, vamos. Disculpa. Vamos a discutirla, buenísimo, vamos a discutirla. Mira, sí, efectivamente, tú estás atando un objeto del mundo real que tiene valor con un contrato inteligente que, como tú bien explicaste, se puede comerciar, se puede fragmentar, se puede recomponer, se puede enajenar, se puede heredar, se puede hacer lo que uno quiera con eso. Creo que en el caso de los zapatos de Michael Jordan son objetos que son únicos, ¿no? Entonces,
digamos que no hay dos zapatos iguales, ¿verdad? Porque Claro. cada uno es coleccionable. Entonces ahí como que aplicaría un poco más es el tema de NFT, que ahora está muy de moda. No, Exacto. Me imagino que lo has escuchado, que son los tokens estos que son no fungibles y tal, para objetos de colección. Entonces, esos tiene un potencial también enorme. Pero es que como tú dices también, ¿no? La creatividad no tiene límites. Es decir, lo que podemos hacer con esto son soluciones tras soluciones tras soluciones. Lo que necesitamos es una audiencia, que ahí Flavio es el que sabe de eso. Cuéntame algo, Alejandro, sobre eso exactamente. ¿Cómo lo estás comercializando y quiénes son tus clientes ideales para esos cacao shares? Bueno, mira, como habíamos hablado primero, no se hizo nunca una oferta pública de Cacao Shares, que no se ha hecho, estamos preparándonos. Se hicieron ventas privadas, ¿okay? De 1 millón de tokens, que es lo que nos permitió comenzar el proyecto de Patanemo. Queremos pasar de la etapa de ventas privadas a una etapa de ventas un poco más ampliada, pero eso va a venir este año, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, con certeza. Flavio va a estar también en ese capítulo de la historia, porque lo mismo que te decía, ¿no? El tema de las audiencias y eso, porque es un nicho. El tema de cacao, aunque sea un commodity, aunque sea algo muy masivo, es un nicho y son personas altamente especializadas las que siguen el tema de cacao. De repente, si fuesen, no sé, barajitas del estudio Ghibli o barajitas de Pokémon, el mercado sería mucho más grande y mucho más apetitoso, pero tú sabes cómo es, cada quien elige cuál es su batalla y su tema, y a mí me tocó este tema del cacao, entonces... Pero no sé, yo creo que puede, o sea, la gente puede estar interesada en esto, porque ahorita la gente está como buscando invertir, ¿no? Invertir su dinero inteligentemente, están tratando de multiplicar su dinero, y lo que tú me estás diciendo a mí me interesaría, o sea, aparte de la parte social, siento que hay un valor en que el cacao esté en peligro de extinción, pues capaz tú termines comprando algo que termina siendo demasiado valioso en el futuro. Claro. Bueno, yo coincido contigo, obviamente, que estamos haciendo algo que va más allá de un nicho. Pero bueno, digamos que el punto de vista es que se ve como que es un ingrediente para hacer chocolate y que sí, desde el punto de vista de inversión tiene mucho atractivo. Al mismo tiempo, estamos haciendo el planteamiento para unas jurisdicciones altamente complejas. Entonces, por ejemplo, en Japón tenemos que vender granos de cacao. En Japón no vendemos cacao shares. En Estados Unidos no vendemos cacao. ¿Eso es por un tema de regulación? Okay. ¿Es por un tema de regulación? Básicamente. Claro, porque tendrías que ser por eso cuando Flavio me por preguntó hace un momento... Perdón. Sí, perdón. Por eso cuando Flavio me preguntó hace un momento sobre el tema del precio y qué rendimiento podíamos ofrecer, es un tema para el cual no estamos listos para hablar todavía, porque tenemos, ¿sabes?, que decidir qué jurisdicción es la que aplica y, ¿sabes?, es una complejidad diferente. Claro. Bueno, nada, pero no, ese proyecto realmente tienes mucho por donde tirar y además es muy interesante. Además, sabes que en el white paper, que lo vamos a poner aquí en las notas del podcast, también puedes ver que puedes usar dentro de la misma, digamos, aplicación del crypto chain, del blockchain, CryptoChain, no invento. Esa es la nueva marca. Puedes como poner, sabes, el nombre del árbol o el lugar donde está, el nombre de la hacienda, cuando lo fumigaron, si lo fumigaron, con qué lo fumigaron, cuál es la salud, sabes, como que puedes hacer un control de eso, que supongo que eso ya es interno, no es, digamos, público, pero es muy interesante porque además de alguna manera crea como esa propia economía interna, como que dice, oye, mira, de repente se nos van a morir estas 10 plantas, entonces el token va a costar más, qué sé yo, no sé.
Exacto. Muy interesante. Mira, fíjate que ese tema de la trazabilidad, cuando comenzamos la conversación, yo le comenté a Leonardo que teníamos la trazabilidad de las transacciones, ¿no? Que es a través de Terscan, en la blockchain, si alguien compra, si alguien vende, publican su ID de la transacción y entonces se sabe que efectivamente esta transacción ocurrió entre esas dos partes y se puede determinar, bueno, si hay comercio justo, si hubo alguna irregularidad, a qué precio se pagó, etcétera, etcétera. Esa es una trazabilidad, pero la trazabilidad de la que habla Flavio es el otro nivel, que es conocer más detalles sobre ese bosque, conocer más información. Esto es un mundo que, mira, los que saben de café saben que en la industria del café esto es esencial para generar valor. Más información sobre las plantaciones, más información sobre los bosques. La industria del cacao está atrás y esa es una oportunidad que tenemos también con los Cacao Shares. Que si nosotros nos organizamos, invertimos, desarrollamos esta hacienda modelo y la levantamos bien levantada, que sea un ejemplo para esto que estamos hablando, esa tecnología se puede vender, se puede ofrecer. Y ese es otro negocio aparte. O sea, aquí no estamos hablando de un commodity, aquí estamos hablando de un sistema de trazabilidad avanzado. Y que, bueno, ya hay algunos árboles que lo tienen en Patanemo, no está terminado. O sea, esto es todo muy experimental todavía. Pero ustedes seguro van a estar de acuerdo conmigo en esto. ¿Qué era Bitcoin en el 2014? Yo no digo que nosotros seamos Bitcoin, pero somos un proyecto que que es muy incipiente al día de hoy y que en las condiciones adecuadas, en la audiencia apropiada, podría despegar y convertirse, bueno, en algo que tiene mucho valor, no solamente tangible, sino también valor de mercado. Mientras que estabas afuera de la conversación, Alejandro, yo traje un paralelismo entre, imagínense una pared de piedra inmensa en donde decidimos escribir en esa pared de piedra todas nuestras transacciones. Estaba haciendo una analogía porque hay mucha gente que se conecta a este podcast que jamás ha escuchado estos conceptos y quiero ayudar, ¿no? Entonces estaba hablando acerca de esa pared inmensa de piedra en donde escribimos cosas en la pared de piedra para que todo el mundo las pueda leer. Digamos que ese sería el ledger, el blockchain que todos podemos ver. Y a donde voy a ir ahorita es, o sea, ¿cómo recibimos información desde el...? No lo estoy planteando en un punto de preguntas, estoy tratando de echar una historia aquí. ¿Cómo recibimos información desde el mundo que está fuera de esa pared? Y la pared, o sea, tiene que haber una manera de conectar la información que de hecho se escribe en la pared y el mundo tridimensional. Entonces, o sea, hay manera de escribir un contrato, digamos, inteligente, y también hay una manera de conectar el dataset que ese contrato inteligente usa con el mundo real, para que luego pueda ser escrito en la pared, ¿no? Y para eso ahí, lo hemos hablado un poquito en el podcast, ahí existe la tecnología de oracles, que puede traer información desde el mundo real hacia blockchains. Un ejemplo muy famoso de eso es un proyecto que se llama Chainlink, que por ejemplo pudiese conectar sensores en tus árboles y el output de esos sensores o el contrato inteligente, digamos, que está sustentando todo esto. O sea, digamos que quería hacer ese paralelismo para entender cuál es el siguiente paso desde el punto de vista infraestructural, que es lo que habría que hacer, ¿no? O sea, Interesantísimo. Habría que conectar un sensor que está en el suelo con un output hacia el internet y conectarlo con un oracle que le manda data al contrato inteligente. Entonces, por ejemplo, eso pudiese tener un paso eventual que es como que, mira, o sea, qué sé yo no sé nada de cacao, voy a decir alguna burrada ahorita, pero espero que me entiendan. O sea, digamos, cuando el suelo llega a tal nivel de pH, eso significa que el cacao está listo para soltar yields. Entonces la persona que está al otro lado del mundo que compró esos cacao shares tendría cierto tipo de ¿cómo dijimos? Accountability, que se decía, se me olvidó la palabra ya. Auditoría automática de qué es lo que está ocurriendo. Y yo estoy muy emocionado acerca de otro punto que me parece súper interesante, que es el tema del insurance. O sea, el tema del insurance desde el punto de vista de la gente que tiene plantaciones. O sea, por ejemplo, si tú pudieses teóricamente invertir, tú como productor, en este caso estoy hablando de ti, tú pudieses en este caso también establecer un contrato de insurance en el blockchain de Ethereum con otra persona. O sea, que sea, mira, si no llueve aquí,
Entonces yo recibo cierto número de Ethereum porque hemos establecido un contrato de seguro. Si llueve y todo sale bien y están los yields como lo habíamos planeado, entonces yo te pago a ti como mi asegurador. O sea, el punto es que esto explota la economía a un nivel que yo creo que nadie se lo había planteado realmente. Yo creo que ni el economista más loco de la humanidad se había imaginado que la economía podía ser potencialmente tan inmensa. O sea, porque lo que viene del otro lado, ¿saben ese tema de Malthus? ¿No? ¿Han escuchado ese tema de Malthus? Que no, que se van a acabar los recursos. Eso es un tema del principio del siglo pasado. O sea, no tenemos suficiente capacidad de producir recursos para sostener la población. Y llevamos como que una generación de 50 años, a lo largo de los últimos 50 años, diciendo, en 10 años se nos va a acabar todo. Y es como que dentro de 10 años y que, bitch, please, hold my beer, you know, ¿sabes? Hold my beer while I eat this abundance, ¿sabes? Y lo que se viene del otro lado, o sea, cuando yo le empiezo a echar los números en mi cabeza, o sea, Cacao Shares... ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama el autor que...? Malthus es el autor que escribió esa idea de los rendimientos decrecientes de la producción de alimentos versus el crecimiento exponencial de la población. Y es como que... Qué interesante, lo voy a leer. Detrás de... O sea, es interesante leerlo para ver cuán equivocado el Estado. O sea, ese es el punto de toda la vaina. O sea, detrás de eso estuvo gran parte de las revoluciones socialistas del siglo XX. O sea, algo así como que si dejamos que el capital administre esto, nos van a matar a todos de hambre. Y fue exactamente lo contrario. Centralizar la administración de esos recursos mató un coñazo de gente, especialmente en mi nueva madre tierra aquí. Entonces, bueno, o sea, lo que a mí me parece más emocionante del proyecto, afuera de sus características intrínsecas, que son geniales, es una demostración de hacia dónde va la economía global. O sea, porque remueves la fricción, remueves el sistema. Bueno, yo no creo que vamos a remover el sistema financiero, porque yo creo que siempre van a haber... Va a convivir. Sí, el debate cripto. El debate cripto, ¿sabes? Yo estoy obsesionado con este tema. El debate cripto realmente es un debate acerca de cómo los individuos... a quién los individuos le atribuyen la característica de institución. O sea, por ejemplo, yo creo solamente en la institución que otros humanos controlan. O yo creo en instituciones que son independientes y descentralizadas. Y yo creo que siempre va a haber un mercado para las dos. No creo que el sistema tradicional desaparece, ¿no? A pesar de que me encantaría, pero lo importante es que aparece una opción, ¿no? Por eso es que eventualmente vamos a tener que hablar de BitCloud y de muchas otras cosas. Claro, vamos a tener que hablar de la confianza, la sociedad y claro que sí. Bueno, yo he escrito 5 artículos sobre BitCloud, o sea. Ok, estamos preparados. Bien. No, y esto lo digo porque, bueno, sí, un poco no obsesionado, pero sí, han leído Sapiens de Yuval Noah Harari, ¿no? Es realmente interesante, como el tipo dice, lo que mueve al mundo es el chisme, o sea, el chismorreo, el saber cómo se comporta otra persona, porque el chisme básicamente habilita el saber cómo se comporta el resto del mundo, y por eso es que hemos necesitado estos intermediarios, porque la sociedad se ha hecho tan grande comparadamente con el tema tribal que... ¿Qué pasó? He estado como hablando del lugar errado. Te vimos perfecto, bro. Sound engineer entonces, el tema del chismorreo es algo que tenemos que hablar y tenemos que hablar de BitCloud en un próximo capítulo. Bueno, para cerrar, Alejandro, ¿dónde? Mira, vamos a preguntarle a Alejandro que esté aquí ciertas cosas sobre cripto para que nos dé una perspectiva fresca. Por Chicos, ejemplo, yo Alejandro. Tengo que ir, así que. Come on. Me tengo que ir. Bueno. Entonces, nada, pero antes de que. Sí. Tenemos que hacer otras conversaciones. Esto está muy bueno. Sí. Se dieron cuenta que recorrí todo Tokio, llegué a mi casa y, ¿sabes? No. Y seguimos. Y fíjate, cuando llegaste a tu casa, lo que estábamos respondiendo es qué es el blockchain. O sea que ni siquiera habíamos empezado. Rapidito, Alejandro, ¿qué proyectos te gustan en el universo cripto? ¿Qué cosas interesantes has escuchado por ahí? Mira, obviamente el tema de NFT me interesa mucho. No veo muy viable el tema de los costos de transacción, me preocupa el tema de los costos de transacción. Me gustaría que hubiesen costos de transacción más manejables.
Me llama mucho la atención el tema de las color coins de Bitcoin. Que no sé si es una forma, si podemos pensar que es una competición con los tokens de Ethereum, pero hay gente que sigue eso. Me gusta mucho Dash, que no sé si saben, pero en Venezuela es muy, muy popular. Sigo bastante a Dash. Y aparte de eso, creo que mis opiniones de Bitcoin, perdón, de los proyectos cripto no son muy divertidas. No tengo así como una, ¿sabes? Como una bitácora de cosas sobre cripto, porque estoy demasiado metido con este tema de cacao y más bien con lo que decía Leo, eso es un tema de agricultura de precisión. Lo que comentaba Leo hace un rato sobre los maltusianos y eso. Eso es un tema aparte, otra arista aparte del proyecto. El tema de agricultura de precisión y lo que se puede hacer con blockchain y agricultura de precisión. Hay un proyecto que aunque no es estrictamente cripto, pero me llama la atención, es de IBM, que se llama Farmer Connect. No lo conozco. Sí, es parte de la plataforma Trust de IBM, que usa blockchain para trazabilidad. Obviamente una solución, bueno, tú sabes, como estilo soluciones de IBM. Todo muy grande, todo muy corporativo, todo muy, ¿sabes? Cuello blanco, de muy alto nivel. No sé, Walmart lo está utilizando. Hay empresas que muy grandes, creo que Carrefour lo está utilizando, pero desconozco de verdad los detalles, pues todo, ¿sabes? Súper como para tener presencia, pero no se sabe más Entre nada. paréntesis, como un crypto geek, te invito a echarle un ojo a un proyecto que se llama VeChain, el token se llama Viet, quizás lo has VeChain. escuchado ya. O sea que es un proyecto de trazabilidad de logística de movimientos de bienes a lo largo del mundo. O sea, está hecho para hacer checkpoints a lo largo de, por ejemplo, el cacao llegó a Tailandia, se paró en Tailandia. Geolocalización. Ajá, sí, eso es más como localización de bienes y servicios a lo largo del mundo y es un blockchain independiente, descentralizado, que se puede conectar, si no me equivoco, con Ethereum también y, o sea, puede darle más de nuevo se me olvidó la palabra accountability. Dios, come on, tres veces, vamos. Vamos a tener que hacernos un diccionario, pero el tema, Demasiado. porque es que accountability no es auditoría. Ajá. Tenemos que buscar la manera de hacerlo. No sé cuál es la palabra, Vamos pero... a hacer un ¿cómo se llama? Un concurso. El que escribe en los comentarios la traducción correcta de la palabra accountability, le mandamos unos satoshis por ahí. Se los mandas tú, se los mandas tú. Se lo manda Sí, eso era lo que los mismo prometió. yo iba a pensar. Me comprometo, está bien. ¿Cuántos satoshis dependerá del precio en el momento? Muy bien, chicos. Mira, creo que hay una pregunta más que preguntar. ¿Dónde se puede comprar el token? Antes de irnos. ¿Cómo podemos comprar esos tokens? Pregunta para José Alejandro está muteado en este momento. No sé Se si. silenció. Sí. Se silenció. No sé si nos está oyendo. Queda la intriga para ahí. el próximo episodio. Flavio, ¿tú Hola. sabes esa respuesta? Sí, tenemos una web que se llama cacaoshares.com y ahí tenemos un formulario. O sea, es un formulario que hay que llenar y bajarse el white paper y de ahí entramos en comunicación para comprar el token. Ese es el O sea, no es abierto, no puedo llegar simplemente yo a comprarme mis cacao Shares. Todavía no, lamentablemente. Yo desearía, de verdad que eso está en mis metas, Okay. ¿sabes? De 2020 y 2021, llegar a tener, ¿sabes? En la web que esté abierto para que cualquiera lo pueda comprar, pero todavía no está listo. Por los momentos es como que vetamos el tema o mejor dicho, curamos, hacemos un curetaje de las personas interesadas para saber que hay cumplimiento del tema regulatorio, como te decía, es súper importante. Ya, me imagino que el tema en Japón es complejo. Sí, como la plantación está en Venezuela, tú sabes que Venezuela Venezuela es especial. Pues. Sí. Entonces, tenemos que asegurarnos, hay que hacer como un cuestionario a la persona que esté interesada. Es muy sencillo, pero ¿sabes? Lo hacemos y se hacen ventas privadas. Ok, bueno, quienes tengan interés, cacaoshares.com. En las redes llenan el formulario, Shares. se bajan el white paper y hablan directamente con Alejandro.
Y bueno, nada, pues mucha suerte con tu proyecto, Yeah. Alejandro, y esperamos tenerte por aquí otra vez. Gracias, amigos. Súper contento de haber hablado hoy. Discúlpenme de todos los saltos y bajos, pero No, te los espero agradecemos. tengamos chance de volver a hablar muy pronto, así sea, bueno, aunque no sea el podcast, este tema es interesantísimo, a escuchar sus puntos de vista sobre cripto y comentar con la gente, hacer comunidad. Creo que hace falta. De hecho, eres el mejor invitado móvil que existe en la historia. O sea, jamás me pudiese imaginar yo montando bicicleta y hablando de cripto al mismo tiempo. Bueno, vamos a hacerle la cuña entonces a Docomo, Entity Docomo, Nippon Telecom. Exacto. Aparte de eso, a cualquiera que sea el brain food que comes, o sea, porque tu capacidad de multitasking es bastante alta. Es cacao puro y café. Es cacao. Sí, sin duda. Es cacao. Oye, bendísimo. Cacao venezolano. Bendísimo. Ya saben, Bueno, vuélvanse multitasking. un abrazo. Gracias a todos por aquí, por estar con el Polo Samurai, que necesitamos el ayayay, Amílcar. Polo Samurai, ay, 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 ay. Polo Samurai, ay, 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 ay. Ajá, ahora sí, lo tenemos Polo completo. Un Samurai. abrazo. Hasta Un la abrazo a próxima. todos. Hasta la próxima. Vaya. Chao, hasta la próxima.